Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Rockeando. Una de las mayores manifestaciones de que el espíritu humano muere es cuando sus expresiones artísticas se estancan, se anquilosan, no van más allá de sus límites, no evolucionan. Afortunadamente, visto el fenómeno del arte desde un punto de vista histórico, nos damos cuenta que a lo largo de la historia siempre han aparecido grupos de artistas, grupos de creadores de arte, que no se conforman con su situación dada, sino que van un paso más allá, quebrantan los límites de lo posible y de lo imaginable, revolucionan el arte. Y es ahí cuando el arte cambia, el arte se transforma y el espíritu humano por extensión también. Pues en la música ocurre 3/4 de lo mismo y por extensión en el rock también. Y una de las bandas que en los últimos años logró configurarse como uno de los proyectos artísticos más originales, más emocionantes, más disruptivos, pues fue la banda norteamericana The Dillinger Escape Plan. Una banda con 20 años de existencia, fundada en 1997, desintegrada en el año 2017, tuvo 20 años de carrera, 6 trabajos discográficos de excelente calidad y sumamente creativos. Tan disruptivo fue el sonido de Dillinger Escape Plan cuando surgieron, que sencillamente tuvieron que imponerle una nueva etiqueta a su música, ponerle un nuevo nombre, porque sencillamente era una banda que no encajaba del todo con las bandas con las que cohabitaba, con los estilos que existían en ese momento. Y a esa nueva etiqueta, a ese nuevo estilo, le denominaron el Mathcore. Posiblemente entonces Dillinger Escape Plan fue su banda precursora, o al menos su banda seminal, sobre todo con su primer álbum de estudio del año 1999, Calculating Infinity. Y la verdad es que a pesar de este sonido tan disruptivo que nos traía a la mesa The Dillinger Escape Plan, que quebrantaba los límites de lo imaginable, de lo posible, a pesar de eso, claramente no es algo que surgió de la nada, no surgió en un vacío, ningún fenómeno histórico, ningún evento artístico, nada surge de la nada, sino que surge en un contexto. Y por supuesto que habían bandas que cohabitando con The Dillinger Escape Plan se embarcaron más o menos en el mismo movimiento. Entonces teníamos a bandas como Converge, como Botch. Pero la verdad es que con lo extraordinarias que eran estas bandas, yo creo que The Dillinger Escape Plan para mí sin duda fue la más disruptiva, la más original, la más creativa. Fue el proyecto musical más interesante de todos. Podríamos decir a grandes rasgos y de manera inmediata, en primera instancia, que el Mathcore es en principio una derivación extrema del hardcore clásico. Es tomar el hardcore y llevarlo a los límites, a su máxima conclusión. Y en ese sentido, Dillinger Escape Plan y el estilo del Mathcore, un estilo que todavía se ha desarrollado, no se ha desarrollado tanto, a pesar de que ha tenido algunas buenas bandas, la verdad es que nos traía algo que era demasiado complicado de digerir, porque el Mathcore iba a tirar por la borda, iba a tirar a la basura todas las estructuras tradicionales que entendemos que debería tener una canción de rock. Por aquí no vamos a encontrar en Dillinger Escape Plan y en general en el Mathcore, no vamos a encontrar ni coros que te atrapen, ni sonidos cíclicos o sonidos repetitivos que en su repetición sean memorables y se te queden guardados en la mente. No, aquí todas las estructuraciones tradicionales sobre la base de las cuales se construyen las canciones no van a existir. El sonido del Mathcore es puramente visceral, lleno de caos, es locura y media, es sencillamente la esquizofrenia hecha música. En el Mathcore vamos a encontrar un sinfín de características sumamente creativas y artísticas. En primer lugar, pensemos en el sonido de las guitarras. El líder de esta banda, el que se mantuvo como el máximo creador, como el máximo compositor, como el líder a fin de cuentas del grupo, Benjamin Weihman, era un tipo que tenía una mentalidad exploratoria en el instrumento. Digamos que la guitarra es el instrumento por antonomasia del rock, obviamente, pero más allá de algunas bandas que a lo largo de la historia pues se han salido de los cánones de cómo se debe tocar, cómo se debe utilizar el instrumento de la guitarra, más allá de algunos estilos que también lo han hecho, la verdad es que más o menos ha existido en el rock y en el metal una normalidad, cierta base de composición en la guitarra, poco más distorsionado, menos distorsionado, más rápida, menos rápida, etcétera, etcétera, pero más o menos ha habido un estándar y han sido no muchas las bandas, sino muchos los subestilos que han logrado salirse de allí. Pues Benjamin Weihman con The Dillinger Escape Plan y con el género que traía él, el Mathcore, lograban poner a la guitarra como un instrumento a explorar, de tal manera que se logró confeccionar con esta banda riffs sumamente extraños, disonantes,
y sin duda supremamente técnicos y complejos. En el Madcore vamos a encontrar riffs extrañísimos, muy bizarros, pero tocados a altísimas velocidades, tocadas con la mayor técnica posible. En la base rítmica encontramos más de lo mismo, una base rítmica avasallante, trepidante, una ráfaga de caña que se te reparte todo el tiempo, pero no de una manera monorrítmica. Porque ya en el metal extremo sí encontrábamos, por ejemplo, bateristas que sí eran muy rápidos, eran muy poderosos, digamos, tenían un alto nivel de ejecución y de técnica, pero muchas de las canciones se construían de manera ciertamente monorrítmica. Pensemos en el black metal, por ejemplo. En el black metal tenemos mucho el empleo de la técnica del blast beat, normalmente blast beat a altas velocidades, pero muchas canciones se articulan casi sobre la base de un blast beat que se mantiene constante a lo largo de toda ella. O el doble bombo, más de lo mismo. Pero en The Dillinger Escape Plan nos vamos a encontrar con una base rítmica que constantemente, prácticamente a cada compás está cambiando de ritmo todo el tiempo, cambiando, y en su conjunto con las guitarras y con el bajo crean estructuras sumamente impredecibles. Es imposible predecir una canción de Madcore porque a cada momento, a cada rato, durante prácticamente cada compás te está transformando la canción una y otra vez, y no encuentras cómo articular un orden dentro de todo ese caos. Y además el vocalista tiene que estar a la altura de la ejecución de los demás integrantes, de los instrumentos. Porque en el The Dillinger Escape Plan nos vamos a encontrar, al menos en su primera etapa, su primer EP y su primer disco, un tipo que está todo el tiempo gritando desesperado, desquiciadamente, estando siempre a la altura del caos que está sonando detrás de él en los instrumentos. Pero lo más interesante de Dillinger Escape Plan, una de las cosas que por mí la hacen destacar por sobre muchísimas bandas muy buenas, incluso muchas muy originales, es que no solo contribuyeron a performar el estilo del Madcore, posiblemente si no lo crearon hicieron su disco fundamental, que fue el que les mencionaba, Calculating Infinity, sino que conforme iban adentrándose en su carrera, conforme iban evolucionando, iban ellos mismos reinventando el género y a su vez reinventándose a sí mismos en ese proceso. Porque muchas bandas, incluso que son pioneras en un estilo, muchas veces lo que hacen es, una vez lo crean, una vez lo configuran o contribuyen a configurarlo, lo que hacen es muchas veces dormirse en los laureles, hacer poco más, o simplemente, que es lo que pasa la mayoría de las veces, reciclar sus propias ideas y entrar en un bucle de repetición del mismo estilo. Dillinger Escape Plan no, Dillinger Escape Plan performa el Madcore, pero al mismo tiempo logró reinventarlo en sus posteriores discos, y lo hicieron a través de incorporar distintas influencias, distintos sonidos externos que en principio no tienen nada que ver con su origen, que es el hardcore, pero que de alguna manera los hacían cuajar, combinar fluidamente, porque empezaron a incorporar elementos de jazz, sí, de música jazz, y en muchas de las canciones de Dillinger Escape Plan nos vamos a encontrar que está sonando un Madcore caótico, brutal, violentísimo, muy extremo, y de repente, de la nada, sin previo aviso y de manera abrupta, te transforman la canción a un tema de jazz y te hacen un interludio de jazz. Y esa forma tan bizarra y cruda de transformar las canciones de manera repentina, claramente una herencia de la banda Mr. Bungle, por ejemplo. Como también supieron incorporar elementos electrónicos, sonidos industriales a su música, dándole mucha riqueza a su producción también, una clara influencia de una banda como Nine Inch Nails, por ejemplo. De tal manera que esta banda logró adentrados en su carrera, cohabitar en dos mundos. Por un lado terminó siendo una banda muy extrema, muy impulsiva, muy visceral, muy intuitiva, pero al mismo tiempo muy bien pensada, con música muy elaborada, con música muy compleja, con música muy sofisticada. Y en esa conjunción para mí está la belleza o gran parte de la magia de esta banda. Debo decir además que uno de los elementos claves que le dieron cambio al sonido de Dillinger Escape Plan fue cuando para su segundo disco, consiguieron un nuevo frontman, el señor Greg Puciato. Y Greg Puciato es uno de los vocalistas más versátiles que ha dado la historia del rock y del metal. Porque es un tipo que en principio, si uno quisiera simplificarlo, podría decir que en principio es un tipo que canta limpio y a la vez grita,
Pero es que no solo tiene una manera de cantar limpio y no solo tiene una manera de gritar, sino que tiene muchas maneras de cantar limpio y muchas maneras de gritar. Porque te puede hacer cantos medios, te puede hacer agudos, te puede hacer falsetes, como te puede hacer medio guturales, voces harsh y gritos desquiciados o gritos no tan fuertes. Entonces se mueve en un espacio, en un espectro de rango dinámico muy amplio y es capaz de jugar con su voz de una manera muy creativa. En sus dinámicas y en sus cantos limpios me recuerda, o no sé, yo así yo veo a Greg Puciato. A mí me parece que él es una combinación, él es el resultado de una combinación entre Mike Patton y Trent Reznor, precisamente los frontmans de las bandas que mencionaba hace un momento, Mr. Bungle y Nine Inch Nails. O sea, no solo la música de Dillinger Escape Plan se vio influenciada por Mr. Bungle y por Nine Inch Nails, sino que la forma de vocalizar de su frontman también se vio influenciada por los frontmans de esas respectivas bandas, Mike Patton de Mr. Bungle y Trent Reznor de Nine Inch Nails. De tal manera que terminaron haciendo una carrera sumamente creativa. Todos y cada uno de los discos de The Dillinger Escape Plan valen totalmente la pena. Todos tienen algo que decir y es increíble que durante 6 discos tuvieron una carrera tan pareja, de tal manera que cuando se desintegraron, no se desintegraron por una crisis creativa ni nada por el estilo. Ahora bien, hay que decir que pese a lo grandioso de esta banda, pese a lo original que fue, pese a lo creativa que fue su carrera, es una banda de muy difícil acceso. Es realmente complicado acceder al sonido de Dillinger Escape Plan, porque sencillamente te atropella con una muralla de sonido que te lleva por delante y de la cual difícilmente te recuperas. Es muy difícil adentrarse al caos y a la masacre auditiva que te presenta The Dillinger Escape Plan. Pero les tengo que decir, una vez uno logra atravesar esa maraña de caos y logra encontrar el orden en el caos, pues termina teniendo una de las experiencias más placenteras que pueden tener en la música. Porque esta es una banda plenamente experiencial. Esta banda sí le hace honor a ese famoso casi que cliché de que lo tienes que vivir para entenderlo. Hay que vivir la experiencia de escuchar a The Dillinger Escape Plan. Por supuesto que en su carrera tienen discos, algunos discos exploran más unos aspectos de sus sonidos que otros. Posiblemente su primer disco es el más pesado, tal vez el quinto álbum de estudio, One of Us is the Killer, es el más accesible porque cuando fueron adentrándose en su carrera también fueron incorporando mucha melodía, por el canto limpio sobre todo que podía hacer Greg Puciato, mucha influencia del post-hardcore. Como también tienen por ejemplo su disco más progresivo que puede ser el Option Paralysis, en fin. Hay para todos los gustos, pero el núcleo del sonido de Dillinger Escape Plan siempre se mantiene y ese núcleo es muy difícil de roer. Es una banda que requiere un gran esfuerzo para sobrepasar esa barrera que te pone de manera inmediata y lograr encontrar el placer en ello. Pero como insisto, cuando se logra, es una de las mejores bandas que ha dado el mundo del rock y del metal en los últimos años. Por último, mencionemos cómo es que trasladaban este tipo de sonido a sus presentaciones en vivo. Porque los shows de esta banda, los conciertos eran espectaculares. Esta banda en vivo, como que, primero debemos decir esto. Ya de por sí ser capaz de llevar esta música a presentaciones en vivo es una proeza, es una hazaña. Porque es una música supremamente demandante, tanto a nivel físico como a nivel mental. Requiere un gran esfuerzo físico, porque es muy intensa, porque se toca a altísimas velocidades, pero también un gran esfuerzo mental, porque las estructuras de las canciones son puro caos, entonces al no tener lo que les mencionaba al principio, no tener riffs repetitivos, ni nada, ni coros, tienen muchísimos cambios y muchísimo movimiento en su música, tanto así que una sola canción de The Dillinger Escape Plan te tira más información que discografías enteras de otras bandas. Eso ya es una hazaña, pero estos tipos no solo llevaban esta música tal cual del estudio al escenario, sino que sus shows eran una locura. Esta banda en vivo llevaba como el ethos del punk a su máxima expresión. Entonces ustedes veían ustedes pueden ver que en sus shows en vivo se la pasaban saltando por todas partes, se trepaban en los escenarios, se tiraban. De hecho hay una famosa presentación en la que en unos premios, no recuerdo cuáles, creo que en el 2014, Greg Puciato, si mal no estoy, se sube a unos amplificadores, se tira, cae mal, se lastima la cabeza,
empieza a sangrar muchísimo, le sale mucha sangre, y ni siquiera viendo todos que estaba sangrando, siendo él consciente de que estaba sangrando, nadie, ninguno de ellos, ninguno de los músicos ni siquiera se inmutó a parar el show. No, el concierto continuó como si nada, como si nada. Entonces estos tipos terminaron haciendo una performance sumamente arriesgada, peligrosa, excesiva, pero por eso lleno de energía, mostrando que no solo eran grandes profesionales, sino que tenían una pasión desbordada por su propio arte. Esta es pues la pequeña presentación que quería hacer de The Dillinger Escape Plan. A partir de ahora me dedicaré a reseñar cada uno de sus discos, de sus 6 álbumes de estudio. Espero que estén ahí porque me parece que todos y cada uno de ellos tiene cosas supremamente interesantes que mostrar. Por supuesto que no los tiraré derecho, sino que los iré intercalando con otros videos, pero antes quería hacer esta introducción en la que darles una abrebocas a esta una de mis bandas favoritas, seguro una de mis 5 bandas favoritas de toda la vida, y una de las bandas más interesantes que ha dado la historia del rock y del metal en los últimos años, si no es que la más interesante. Entonces esto es The Dillinger Escape Plan. Gracias por ver el video, denle like si les gustó, comenten, suscríbanse, activen la campanita y escuchen a The Dillinger Escape Plan. Nos vemos la próxima, hasta luego.